Una forma sencilla de calcular voy a hacerlo con solo una tabla. Entonces, yo soy el banco. Yo sé que al cliente yo le dije, su pago, ¿verdad? Aquí, su pago va a ser sobre un préstamo al 10%, que ya vimos que era 8.33 por mes, en 24 cuotas, en 24 periodos. El valor actual que le voy a dar es 20 millones más 150, ¿verdad? Más 150. Y es una cuota anticipada, ¿verdad? El tipo es 1. Y entonces calculo la cuota, ¿verdad? ¿Cómo calculo la tasa efectiva? Porque sí es esta cuota. O sea, la cuota no va a cambiar, sí es esa cuota. Pero en realidad, si yo calculo la tasa, diría, sí es esta cuota. Voy a calcular la tasa, ¿verdad? Sí es esa cuota. Pero, bueno, van a ser 23 periodos, digamos. Aunque lo puedo hacer con 24, ya es exactamente igual. El pago sí va a ser este. Pero el valor actual son 20 millones, no son 20 millones 150, porque no me prestó nunca los 150. Valor futuro es 0, porque después de que pague la última cuota ya no tiene que pagar nada, y el tipo es, bueno, si puse aquí en número de pedidos 23, el tipo sería normal. Si pongo 24, ¿verdad? El tipo sería 1. ¿Me explico? O sea, o adelanto o no adelanto la cuota. Vean que la tasa cambia. ¿Por qué? Porque el préstamo real que hizo el banco fue 20 millones, ¿verdad? Pero ya no voy a usar esta tasa porque esa tasa no incluye los 150, que yo nunca saqué. El banco nunca sacó esos 150, nunca se los dio al cliente, ¿verdad? Aunque diga que el documento por cobrar es de 20 millones 150, en realidad nunca le pasó esos 20 millones 150 al cliente. Eso es un gasto del desembolso, una comisión del desembolso. Entonces, con eso mismo yo puedo hacer igual, los mismos pagos, ¿verdad? El 1, el 2, el del 1 de enero, el 1 del 11, del 2026, el del 30 del 11 del 2026 y el del 31 del 12 del 2026. El pago es el mismo, es ese, eso no va a variar, pero la tasa que uso es la efectiva. Perdón ahí. Aquí voy a poner los 20 millones. ¿Qué está pegando ahí? Este menos este. Ay, ya se me hizo una circular. Vamos a ver, porque tengo el pago. Bueno, voy a ponerlo fijo. Copiar. Y este. Profe, una duda. Dígame. En el caso de que la comisión no sea financiada por el banco, lo que haría sería que la deuda pasaría a ser 20.150.000 y se calcula normal. Si la cuota no fuera financiada por el banco, quiere decir que usted al final al cliente no le prestó 20 millones. Le prestó 20 millones menos 150.000 porque él le devolvió 150. Ah, ok. Ujú. Sí, es que por eso le digo, en el caso anterior lo que tenía es lo mismo, digamos, si usted ve los flujos de efectivo de ese primer día,
de ese primer día, pareciera que el banco le dio al cliente 20 millones. En el caso suyo, ¿verdad? Que el cliente pague los 150.000, el banco le dio al cliente 20 millones, el cliente le dio al banco 150.000 y después le dio la primera cuota. Y entonces el banco en realidad nunca desembolsó los 20 millones. ¿Me explico? El banco nunca desembolsó los 20 millones. Su tasa efectiva no puede ser la que está diciendo, porque él tiene que incluir esa cuota, ese pago de 150.000 como parte del gasto de interés. No lo puede incluir como parte del préstamo, sino como parte del gasto de interés, porque hay la entrada de efectivo ahí fue de 20 millones. ¿Verdad? En este caso, como el banco lo financia, no es cierto que usted le pagó al cliente 20 millones 150 y después el cliente le devolvió 150. No, eso no es cierto. El banco le da al cliente los 20 millones. Y es más, ni siquiera le da los 20 millones porque es cuota anticipada. Le da los 20 millones menos la primera cuota. ¿Verdad? Menos esta primera cuota. Entonces, en realidad, ni siquiera le da los 20 millones, le da 19 millones 77. ¿Me explico? Porque todo eso pasa el primer día. Y ni siquiera es que dice, bueno, le voy a dar estos 20 millones y después estos 150, págueme usted los 150 y ahora págueme págueme la cuota, ¿no? Simplemente saca un cheque que es por 19 millones 77, ¿verdad? Que ahí, y aunque el préstamo salga por 20 millones 150. ¿Me explico? Sí. Bueno, aquí entonces, en el primer mes, sí, calcula los intereses sobre el saldo, que sería a la tasa que corresponde, F4. Ah, es que tiene ahí una cosa cruzada, vamos a ver. Ah, sí, ya vi que es, aquí tiene que estar los 20 millones. Ujú. Y luego rebaja, menos esto. ¿Qué es lo que les están pidiendo, verdad? Nada más los primeros asientos. Y ahí va, sobre el saldo, por la tasa efectiva y la amortización. Esa tabla es con interés efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo que sale este día en el cheque, ¿verdad? Este día, el 1 de noviembre en el cheque, es por 19 millones 77 mil. No es cierto que el banco le da a usted los 20 millones 150, después usted le paga los 150 y después le paga la cuota. No, eso no es cierto. El banco lo que saca en efectivo son 20 millones. ¿Verdad? Nada más le da el préstamo. Aunque le está cobrando en la tabla original, ¿verdad? Con este pago que está aquí, le está cobrando 20 millones 150. ¿Verdad? Con este pago, con estas condiciones, este pago en 24 cuotas a esta tasa que dice el banco, lo que está pagando son 20 millones 150, porque está pagando los 20 millones con una cuota anticipada más los 150 de comisión. Esa cuota paga eso. Pero entonces lo que hacemos es decir, no, no es cierto, ¿verdad? A tasa efectiva, esto sería lo nominal, esto es lo que dice el préstamo, el contrato y todo. Pero en efectivo, o sea, la tasa efectiva, efectivamente, ¿cuánto salió de efectivo? 20 millones. Bueno, de hecho, ni 20 millones, 19 millones 77, ¿verdad? Eh, bueno, yo lo podría incluso hacer, y es lo mismo, ¿verdad? Yo podría poner aquí decir que son 23 cuotas y que solamente no es pago anticipado, ¿verdad? Empezar ahí la tabla, porque eso fue lo que sucedió. Y empezar ahí la tabla sin la cuota anticipada, porque no es que el banco me dio la plata y yo después se la devolví y aún así me va a quedar esa misma tasa.
¿verdad? Yo podría decir, es que en realidad lo que pagó fue esto, y son 23 periodos, y este es la mensualidad, ¿verdad? Entonces aquí lo que haría es simplemente quitar ese periodo. Ay, ¿qué es eso? Vamos a ver. Voy a hacerlo aquí a la par. Voy a dejarlo como estaba, con 20 millones y lo hago aquí a la par. Ahí, con 24. Y ese, ¿verdad? Entonces, también yo podría hacerlo todavía más estricto y decir, no, es que en realidad fueron 197. En realidad van a ser 23 periodos y este es mi pago. ¿Verdad? Ese pago sí no va a cambiar. Y calculo aquí la tasa. 23, el pago es este. Perdón, el pago es este. El valor actual es este. No hay valor final y el tipo es corriente. ¿Ve? La tasa es la misma. ¿Verdad? Yo lo puedo interpretar de muchas maneras porque son finanzas. Entonces, yo puedo decir, bueno, sí, voy a asumir que le dio los 20 millones y después usted pagó la cuota de 922. Y entonces son 24 pagos, contando el primero que no tiene intereses porque fue exactamente el mismo día del crédito. O puedo decir, no, la verdad es que nunca el cheque salió por 20 millones, el cheque de una vez salió por 19 millones. Entonces, ya ahí se cobraron el primer pago, este de 922. Y a partir de ahí son 23 periodos, no 24, porque ya no hay un anticipado. Lo que usted paga es, como normalmente se paga un crédito, el mes siguiente, ¿verdad? Entonces empezaría la tabla, insertar, eliminar. Empezaría la tabla aquí, con ahí. Bueno, aquí sería este menos el pago primero, ¿verdad? Empezaría la tabla con ese monto. Y hago una tabla normal y corriente que empieza con ese monto. La primera cuota es al mes vencido, ¿verdad? El 30 de noviembre, no al 1 de noviembre cuando estoy haciendo el crédito. Y el interés es lo mismo. O sea, yo puedo hacer esta tabla así, empezando. Esto fue lo que ocurrió efectivamente. No es que el banco me dio 20 millones 150 y después yo le di 150 y después le pagué la primera cuota. No, eso no sucede así. Lo que realmente sucedió es que el banco me dio 19 millones 77 mil, que es los 20 millones que me iba a prestar. Le quitó los 150, bueno, me financió los 150 mil que están financiados en esta cuota, ¿verdad? Y me quitó la primera cuota. Pero ven, da lo mismo, o sea, yo lo puedo hacer así, esto también es tasa efectiva, mucho más estricta. Y las cuotas y los préstamos, los intereses me tienen que dar lo mismo. Y eso es lo que les están pidiendo, ¿verdad? No necesito hacer todas las tablas. Lo único que necesito es hacer ese. Entonces, el documento por cobrar sería de esta. Y el efectivo, siempre la cuota es la misma, pero pagaría, perdón, amortiza 750 y de interés con la tasa efectiva. Que no importa si la empieza así con esto, con 20 millones, y hace el primer pago eh, anticipado, recordando que ese primer pago anticipado no genera intereses porque se está haciendo exactamente el primer día. O la hace con ya el segundo pago, que sí es un pago vencido, que fue realmente lo que ocurrió, ¿verdad? Pero estos asientos, cualquiera que sea el método, le tienen que quedar iguales. ¿Verdad? En algunos, yo lo que he visto es que hacen así, por ejemplo, pero al final va a dar lo mismo. Documento por cobrar efectivo y después efectivo contra documento por cobrar. No, voy a hacerlo aquí, que lo hacen. Sí, son 20 millones, ¿verdad? Ese es el préstamo. Pero pagó inmediatamente la primera cuota, que era de 922.
Entonces al final, ¿cómo le quedó el documento? 20 millones menos 922 le da este. Y 20 millones de efectivo más 922 le da este. En realidad el banco no hace tantos asientos, hace solo uno. Pero sí, yo podría hacer el de documento por cobrar por 20 millones y después hacer como que pagó la primera cuota, pero en realidad eso no sucede, ¿verdad? Lo que sucede es que ya el documento de una vez se genera por el saldo, después de la cuota anticipada. Profe, entonces si uno lo hace de esa manera no estaría equivocado. No, para nada. De hecho, da Oh, lo mismo. Si usted mayoriza, le da exactamente lo mismo, ¿verdad? Usted diría, documento por cobrar 20 millones. Y el mismo día, es que fue el mismo día, ¿verdad? Esto fue el mismo día le rebaja el documento por cobrar la primera cuota, que era, ¿verdad? Haciendo la tabla, la primera cuota. Y si yo mayorizo, documento por cobrar, si yo mayorizo, digo, 20 millones menos este, me da este, ahí, 20 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Verdad? Porque fue el mismo día. Y 20 millones de efectivo menos más este, perdón, me queda el mismo saldo que tengo aquí. O sea, lo puede hacer en 2 asientos, incluso en 3, ¿verdad? Yo podría decir que el préstamo fue de 20 millones 150. Después el cliente me devolvió 150. Y después me pagó la primera cuota, todo el primer día. Y me va a quedar igual, ¿verdad? Al final, si yo resumo todo ese primer día, en realidad lo que ocurrió es que el préstamo quedó por 19 millones 77, después de todo lo que hicieron. está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta con